¿Cómo pasa el tiempo? Llegamos ya a la fin de la temporada. Y en antes de despedirnos, queremos deixaros claro que cuando mos comentáis, lleemos vos, y que estamos bien soyertes a les vueses suxerencias. Y como en si les vueses participaciones nos non cedríamos nada, vamos a falar de las suxerencias que mos fuisteis comentando a lo largo de estos 12 programas. Güey, vosotros sois los protagonistas, así que ¡entamemos! Número 3. Oh, what is that? Be nice to handicaps. Be nice to handicaps. What? What? Hello? Alltså fan! Ni är fan inte snäll! Jag fattar inte! En el refrito de la última semana de octubre, puxímonos en plan terroríficos. Vaya, entonces la cosa sería ambiental. Asina, mucho mejor. Como más este efecto. Bueno, en este episodio, Rosa, una seguidora de Refrito, comentónos una historia bien chocante que contaba la software. Por lo visto, cuando los paisanos tornaban al llar y estaban cansados de tanto caminar, o enfilaos, vete tú a saber, aparecíanse unos caballos. Los paisanos, como diven cansados, subían y el caballo tirábalos a una sebe. Por lo visto, este caballo no yera d'algo inocente. Este caballo yera el diablo. Así que la próxima vegada que llegues a casa de madrugada, mellor garra un bus. Aunque igual el bus no cherniegu también y el diablo. ¡Estamos atrapados! Número 2. No. En Refrito dedicamos y también un capítulo a las series más adultas que nos faen sentir como guajes. Y un seguidor, Jorge Cerezo, deixónos caer d'algo asina. Todos conocemos a la carismática Pantera Rosa, una pantera animada de color rosa que, nel sorixe, podía verse si mirabais a través d'una xolla de color rosa. Mirai, ya quedó nidio en el otro capítulo. Los escritores y dibuixos non taben bien de la cabeza. El personaje creóse como ilustración para los títulos iniciales de la película La Pantera Rosa. I was not aware of that. Una película protagonizada por el mítico actor británico Peter Sellers. El personaje prestó tanto al público que decidieron hacer un curtiu animau nomau de Pink Fink, que sirvió como presentación para lo que después fue la serie de La Pantera Rosa. Un personaje que, todavía anguaño, fainos rir a esgalla col so humor mudo, cuasi a lo Chaplin, y que mos fae ver la vida de color rosa. El show de la Pantera Rosa. Número 1. ¿Y cómo vamos a escasear el nuestro primer refrito? Eses piscines bien prestoses d'un brano que agora na viento paecía bien yoñe. Y esa locución que parecía que durmiera mal la noche anterior. Esta piscina mide 1013 metros de largor y 35 metros de fondura y contiene 250 millones de litros de agua salado cristalino. Y en ese refrito también tuvimos una recomendación, concretamente en YouTube, que por cierto, aprovechamos para recordaros que Playpresta también está en YouTube, y que más te vale suscribirte da reu. En el vídeo, María Jiménez diznos:
genial el vídeo, no conocía la última. Para la próxima, la Queen's Bath, creo que está en Hawái y es otra de las piscinas más peligrosas del mundo. Sí, ahora que lo pienso, el título del vídeo no fue el más indicado para las piscinas que acabamos enseñando. Efectivamente, María, el Queen Bath es una piscina natural que está en en Hawái. Everything you're doing is bad. I want you to know this. Y al igual que la piscina del diablo, de la que falamos del primer capítulo, esta también es bien peligrosa. Formas entre los roques de una zona volcánica y, aunque en calma puede ser bien tranquila y relajante, el mar es tan impredecible que en cualquier momento una fola puede reventarte literalmente contra los roques, cosa que, por desgracia, pasó ya de ellas vegaes, así que mejor no probalo. Eso sí, el paisaje es bien guapo. Pero guapa, pero guapa. Y hasta aquí una primer temporada de Refritu. Muchas gracias por vernos y por las vuestras aportaciones. Si queréis una segunda temporada, dai a préstame y compartid. ¡Vémonos pronto!